Y bien, continuamos en Más de Uno, seguimos adelante y ya entramos en tiempo de Al Habla, con el maestro Al Habla, con Bartolomé Cabello. Don Bartolomé Cabello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero, desde, como siempre, desde los estudios, en Lora, pero hablando para todas las comarcas, tanto de la Vega del Guadalquivir, como la Campiña, los Alcores, una nutrida legión que nos siguen asiduamente, así como también de las redes sociales. Cómo ha cambiado el mundo de la radio y cómo antes te tenían que sintonizar en el 101.0 el que quisiera, pero que ahora llega a cualquier parte del mundo. Es extraordinario el mundo de la comunicación y vamos a quedarnos siempre con lo bueno de las redes sociales. Claro que sí, has hablado de la comarca, pero ya extendiéndolo por redes y demás, ¿no? Sí. La web, es decir, al mundo, llegamos al mundo por fortuna. En primera instancia, quiero agradecer a los muchos oyentes que la pasada semana nos siguieron. La entrevista que le hicimos a Alejandro Asensio ha sido un boom, con una repercusión extraordinaria, y todavía me dijo Alejandro, dice, espérate que yo todavía tengo que meterla por muchas redes y va a tener todavía, pero la verdad es que te lo digo y lo hago extensivo contigo, que han llamado muchísimos seguidores, que me paran por la calle, que la entrevista fue extraordinaria. Su padre me decía, dice, la mejor entrevista que le he escuchado que ha hecho mi hijo. La verdad es que estuvo Alejandro soberbio y nosotros intentamos sacarle al máximo, ¿no? Claro que sí. Bueno, y hoy fíjate, ¿no? En este caso la persona que tenemos al otro lado del teléfono, toda una leyenda del Sevilla Fútbol Club, y maestro, me vas a permitir que lo presente. Don Antonio Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? Gracias por estar ahí al otro lado del teléfono para atendernos y para hablarnos de lo que ha sido tu trayectoria, o sigue siendo, porque todavía sigue en activo con otros cometidos, pero han pasado muchos años, desde que tú a principios de los 70, procedente de Marchena, donde tú naciste, con tu vinculación también con Alemania, llegaste al Sevilla Atlético, ¿no? Fueron tus comienzos. Sí, bueno, no sé si me acordaré, hace tantos años ya que no sé si me voy a acordar de todo. Bueno, mire, yo nací en Marchena, efectivamente, mi padre jugaba al fútbol, jugaba en aquella época en el Marchena, y Marchena parece que en aquella época estaba bastante más lejos que ahora, ¿no? Ahora se llega en un momento. Si te vas por la 92, pues más cerca todavía, ¿verdad? Claro, y los coches, sí. En fin, que hay otros medios. Y entonces nací allí, circunstancialmente, porque mi padre jugaba allí, pero ya con 3 añitos nos vinimos a Sevilla, y aquí empecé mi infancia, ¿no? Y después ya con 11 años nos fuimos a Alemania, nos fuimos todos a Alemania, y estuve allí prácticamente hasta los 16 años, 17, entre 16 y 17, que fue cuando mi padre vino a unas vacaciones, habló aquí con un antiguo Stuka, con Pepillo, y acordaron. Yo jugaba allí en un equipo ya con el equipo de españoles. Fíjate si había españoles en Alemania en aquella época que había montado una liga española allí en Alemania, o sea, con su jueces, con su comité, con su todo, o sea, una liga de extranjeros, ¿no? Y yo jugaba en el equipo que entrenaba a mi padre. Parecía que era un enchufado, pero bueno. No, era por hombre, después se demostró que de enchufado nada, ¿no? Por eso digo que parecía que era el enchufado, pero no, afortunadamente mira cómo cambió mi vida. Y bueno, mi padre ya vino de vacaciones y habló con Pepillo y acordaron traerme a una prueba aquí al Sevilla Atlético. Entonces me pagaron viaje, estancia no, porque lógicamente yo vivía aquí en Sevilla, yo vivía en Alemania, pero tenía toda la familia aquí en Sevilla. Y bueno, pues estuve aquí un mes, y pasado ese mes superé la prueba y me quedé. Así que esa fue hasta ahí. Ahí es donde ya empieza luego la otra parte de mi vida. Yo estaba trabajando antes de venir para acá. Yo en Alemania, yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio, o sea que yo tenía mi vida enfocada, pues bueno, como cualquier persona, cualquier español, extranjero que estaba en Alemania, pues buscarte la vida allí. Yo no pensaba dedicarme al fútbol profesionalmente, me encantaba, me gustaba, todo, pero bueno, yo lo veía, no lo veía como una alternativa quizás por la falta de ese empujoncito que necesitaba, ¿no? Yo estaba muy centrado en mi trabajo, entrenábamos nada más que un par de veces en semana, jugábamos los domingos,
Y bueno, yo tenía una vida bastante cómoda y orientada a lo que es un emigrante, ¿no? Bueno, pues trabajar, tu casa, ya pensar en el futuro, pero jamás se me había pasado por la imaginación en esa época, porque anteriormente sí, cuando yo iba a ver el Sevilla algunas veces pensaba, que si yo pudiera jugar en el Sevilla, ¿no? Pero bueno, la realidad era otra y ya se fue pasando y mi ilusión era jugar al fútbol, pero no tenía en mente poder dedicarme a ello como profesional. ¿Y tú llegas al Sevilla Atlético? ¿Quién lo entrenaba entonces? ¿Manolo Cardo o fue anterior? No, Santos Bedoya. Santos Bedoya. Uh-huh. Entrenador Santos Bedoya, que además fue... Yo siempre digo que he sido un hombre de suerte, primero porque cómo me cambió la vida desde aquel momento, ¿no? Pero soy un hombre de suerte porque yo supero la prueba de la estancia aquí, con algunos partidos que jugamos, porque el que tenía que supervisar si me quedaba o no era Santos Bedoya. Y digo, bueno, pues tienes suerte de que cuando tú vas a pasar ese examen, el profesor le guste tu forma de actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues si Santos hubiera tenido otra idea de futbolista, ¿cómo te diría? Más contundente, más sobrio, más de otra manera, ¿no? No le gustase así los futbolistas técnicos, pues yo creo que hubiera hecho las maletas otra vez y me hubiera ido a Alemania. Así que también tuve ese empujón de suerte con Santos Bedoya que me dio la oportunidad de ganarme la vida como profesional. Porque además de tenerlo como entrenador, después ascendió y fue lo que hoy sería un director técnico, un secretario técnico, que era como se llamaba, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Tanto después de aquí, él como entrenador se fue, creo, al Recreativo de Huelva y allí estuvo un par de temporadas y tal. No estuvo mucho tiempo fuera del Sevilla y ahora, o sea, cuando pasó ese tiempo, ya volvió al Sevilla y efectivamente hacía las veces de secretario técnico. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿y el salto al primer equipo? Bueno, es una cosa curiosa también, porque yo vengo al Sevilla, o sea, yo paso la prueba como centrocampista, ¿no? Yo jugaba, para que se me entienda, de 10. Zurdo, esa zona de creación de juego y tal. Y bueno, pues mis comienzos en el Sevilla Atlético, jugaba, no jugaba, que el Sevilla Atlético era un Sevilla Atlético muy potente, muy potente. Estaban jugadores como Pedro Valencia, como Juanito, Pulido, Montero, Monago, Del Valle. O sea que era un equipo que cuando yo llegué ya prácticamente estaba hecho. Entonces yo jugaba a veces sí, a veces no. Y bueno, pues no lo estaba pasando bien. Yo alejado de mi familia y en algún momento pensaba que no podría seguir adelante, ¿no? Pero bueno, siempre piensa en lo que estaba haciendo en Alemania y el privilegio que tenía cuando llegué aquí al Sevilla Atlético. Sigue la temporada, acaba la temporada y a la temporada siguiente Santos Bedoya en la pretemporada habló conmigo, dice: Antonio, yo te veo que en los partiditos que jugamos tú te pones ahí en la defensa y tal, ¿te gustaría jugar de defensa? Digo, mister, yo por jugar juego donde sea, donde me ponga. Y dice, pues te voy a poner de líbero. Y bueno, pues la verdad que fue un acierto. Hombre, total. Total. Yo me encontraba a gusto jugando ahí. Se jugaba la Copa de Andalucía, ¿te acuerdas de totalmente. esa famosa Copa de que eso servía mucho para los que estabas ahí en ese escalón, empezar a foguearse, empezar ya a jugar con el primer equipo. Era una competición muy interesante. Sí, jugadores del primer equipo que no jugaban los domingos, pues era una manera de buscar que compitiesen durante la semana, ¿no? Y había un partido, era los miércoles cuando se jugaba la Copa de Andalucía, y en el primer equipo estaba el entrenador Roque Olsen. Canario. Entonces, cuando yo jugaba la Copa de Andalucía, me ponían de libre, pero Roque Olsen no era precisamente de los que le gustase que el balón saliese jugado de atrás y todo eso, ¿no? Y siempre me decía, como le quiten un balón de ahí atrás, te va a costar 200.000 pesetas. Y me dice,
¿Viste? Si yo cobro 6.000, ¿cuántos años voy a tener? Que voy está a tener hipotecado. Que estar pagando. Voy a estar 10 o 20 años pagando un fallo. Y curiosamente, luego cuando se acaba esa temporada, antes de acabar la temporada, el equipo asciende por el Sevilla estaba entonces en segunda división. Y el último partido contra el Mallorca aquí en casa, pues ya el equipo estaba ascendido y bueno, yo formo parte del grupo de jugadores que va a jugar este partido, ¿no? Me voy concentrado, para mí todo eso era grandioso, verme allí con jugadores como, no sé, como Babi, como... no sé, ahora mismo no recuerdo así muy bien, Rafa Jaén, Curro San José, Lora... en fin, que era un equipo de jugadores con fuerza, con nombre y con trayectoria, ¿no? Todo. Hombre, y para mí, que yo lo había tenido en los cromos, estar en un hotel con ellos y pensar que iba a jugar con ellos, para mí era algo grande. Y bueno, pues debuto con el Sevilla, el último partido de Liga en segunda división, y curiosamente debuto como centrocampista. Uh-huh. O sea que Roque Olsen, a pesar de que sabía de mi posición natural... Te volvió otra vez al centro del campo. Efectivamente. Entonces, yo ya formo parte del primer equipo y a la temporada siguiente viene Carriega. Uh-huh. Y yo en esa época empiezo mi servicio militar, estoy ausente un mes y medio aproximadamente, y cuando vuelvo... empiezo a entrenar y Carriega pues me hace jugar como centrocampista también. Uh-huh. O sea que de haber destacado como líbero en el Sevilla Atlético, haber subido al Sevilla al primer equipo como jugador, como defensa, curiosamente pues vuelvo a mi demarcación anterior, ¿no? Que era la de centrocampista. Y yo la verdad yo me encontraba bien de centrocampista, pero si te digo la verdad, cuando empecé a jugar como líbero, bueno, pues para mí fue un placer. Y el mismo Carriega, cuando yo termino la mili, porque yo detectaba que no había feeling, no había confianza. Yo termino la mili en diciembre. Y voy a hablar con don Eugenio Montes Cabeza, que era el presidente del Sevilla, y voy a hablar con él y le digo que quiero volver a jugar en el Sevilla Atlético, porque necesitaba, para mí, estar en el primer equipo, para entrenar nada más, yo necesitaba jugar los fines de semana, estar ocupado y desarrollar el talento que yo tenía, pues desarrollarlo de alguna manera, que no podía en el primer equipo. Entonces Eugenio Montes me dijo que que él corría un riesgo, que lógicamente yo había debutado, había jugado en primera ya con el Sevilla y volver al Sevilla Atlético, bueno, sí, pero es que yo necesito jugar. Entonces volví al Sevilla Atlético, el Sevilla Atlético estaba entrenado entonces por José Antonio Viera. Uh-huh. Y ahí empecé y terminé toda la temporada esa jugando de libre. Y cuando termina esa temporada, lógicamente yo paso al primer equipo otra vez para la pretemporada siguiente, porque yo tenía contrato con el primer equipo. Y cuando ya venimos de pretemporada, antes de esto yo me voy de vacaciones a Alemania, porque mi padre y mi hermano estaban allí. Yo terminé la temporada aquí, inmediatamente me voy para allá. Y yo tenía una cosa muy clara en mi cabeza. Yo tenía que jugar en el Sevilla y tenía que demostrar que yo valía, que la confianza que habían puesto en mí tenía que devolverla de alguna manera. Y yo cuando llegué descansé 2 o 3 días y a partir de ahí empecé a entrenar, quizás como no había entrenado nunca, como no he entrenado nunca en las vacaciones, ¿no? Empecé a entrenar, a machacarme y tal, porque yo sabía que venía al primer equipo otra vez, primera división, Carriega, que era un entrenador que no me aceptaba, no le iba a mi manera de actuar, de jugar, no lo sé. Y yo decía, bueno, tengo que cambiar la idea de este entrenador conmigo. Y bueno, pues cuando llegamos, yo venía como un tiro. Venía muy bien preparado. Venía muy bien preparado y yo lo que no había hecho nunca, correr por fuera, ponerme los primeros, o sea, que mil cosas.
Y bueno, pues empezaron los torneos de verano, que entonces ya sabes que se esperaba el torneo del Ciudad de Sevilla, el Colombino, el Carranza y todo eso. Y bueno, pues el Sevilla fue a jugar el Colombino, creo recordar, y fue toda la plantilla prácticamente, y el único que no fui yo, ¿no? Me dejó aquí en casa, yo entrenaba, pero me dejó aquí en casa. Y bueno, llegó luego el trofeo Ciudad de Sevilla, y se fueron todos concentrados al Hotel Virgen de los Reyes. Fíjate tú que está aquí muy cerquita de la Cruz Campo, sí, sí. Al Hotel Virgen de los Reyes. Y fue prácticamente toda la plantilla, menos yo. Yo me iba a casa y por la mañana, como el trofeo se jugaba en 4 días, pues se jugaba el primer partido y se iban concentrados, pero yo estaba en casa, iba a entrenar cuando el equipo venía, entrenaban. Y en el primer partido que juega el Sevilla hay una jugada que para mí fue crucial, ¿no? Desgraciadamente no para otro compañero, porque fue Rivas con Gallego, que era la pareja de centrales. Pues hubo un balón a disputar ahí en medio, Rivas metió la cabeza, Paco Gallego metió el pie, le dio en el ojo a Rivas, y bueno, pues no pudo continuar, y después creo que fue un principio de desprendimiento de retina o algo así, y no podía jugar la final. La final era contra el Betis. Entonces, cuando yo llegué a entrenar esa mañana, el día antes del partido contra el Betis, Carriega me llamó y me dijo: chico, le estoy viendo entrenar bien últimamente. Digo, ¿viste? Últimamente no, estoy entrenando bien desde que he llegado. ¿Usted sería capaz de jugar la final? Digo, hombre, para eso me he preparado. Dice, pues va a jugar usted la final. Digo, pues perfecto. Entonces, verdad, jugué la final, ganamos esa final 1-0, ganamos el trofeo, y a mí me dan el trofeo al mejor jugador del torneo. Panda. Así que bueno, pues ese fue quizá el punto de inflexión, aunque luego empieza la liga y yo no voy ni convocado, ¿no? El equipo jugó un partido fuera, perdió, jugó en casa, no recuerdo exactamente qué se hizo en casa, me parece que se empató y tal. Y bueno, pues ya el run del cambio de la prensa, de la gente y tal, pues hizo que Carriega mirase otra vez a mi persona, ¿no? Entonces, al partido siguiente fue en Burgos y fui concentrado, jugué el partido y bueno, pues creo empatamos, me parece que empatamos, después ganamos en casa, ese año estaba el Recre en primera división, vino el Recre y ganamos 6-1. Después fuimos fuera y me parece que ganamos también, o sea que coincidió una también, racha. Lógicamente, esa racha de buenos resultados hizo que yo cogiera peso específico dentro del equipo, ¿no? Y así estuve prácticamente toda la temporada, aunque Carriega no se encargaba de recordarme que Rivas estaba esperando su oportunidad. Siempre me decía, no se duerma, chico, que Rivas está esperando su oportunidad. Antonio, perdona, cuando comentas lo de el hecho de que la prensa estaba haciendo presión y demás, ¿hacía presión por el estado del equipo, como que el equipo iba mal, o hacía presión sobre la figura de Antonio Álvarez para que Carriega lo pusiera en el 11 titular? Hombre, tú sabes, cuando los comienzos no son buenos, pues empiezan, sí. Los resultados no son buenos, pues empiezan a acordarse de los que no están muchas veces, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Pero bueno, la gente tenía en su cabeza ese partido que yo había jugado contra el Betis, y además me había visto jugar la temporada anterior toda entera en el Sevilla Atlético como libre, y hice una temporada excepcional, que por eso pasé al primer equipo. Entonces, pues se pensaba que quizás hacía falta ahí un cambio y tal, no es que dijesen exactamente, pero siempre tú sabes que se ponen a hurgar en la parte, no, es que la defensa parece que no está bien y tal, y claro, inmediatamente sale a colación tu nombre, ¿no? Puede tener esta oportunidad porque porque lo hemos visto y sería bueno, en fin, que era no solo
de prensa, sino de la gente, los medios. Aficionado que va cada día al entrenamiento, que también tenían su presión, lógicamente, sobre el entrenador. Efectivamente, era cuando podíais ver los entrenamientos. No, hombre, entero, Antonio, se podían ver. Y estaba ahí, esperaba ahí en la enfermería, claro. por allí esperaba ahí, en la puerta de vestuario. Hombre, la puerta de vestuario, y entraba, no dentro, pero bueno, que estabas allí. Yo me acuerdo de la etapa de Manolo Cardo, que la entrevista se la hacíamos todo en su caseta, y muchas veces que el utillero Jaime, cuando estaba allí preparando, entraba, que eran otros tiempos. Pues sí, te acuerdas, lógicamente te acuerdas de Juan Carlos Yáñez. Hombre, ese fue uno de los pioneros en Radio Sevilla, claro, y ponía su magnetofón, que no era ni móvil ni nada, era un magnetofón, lo ponía allí en la camilla, y cuando tenía que ir a alguien a la camilla, Juan Carlos, ¿puede quitar el magnetofón de aquí? Que eso era así, sí que sí. O sea, que fíjate tú, sí vivíamos cerca. Hombre, tanto con Manolito Pérez como con Antonio Gómez, que eran los que daban los masajes, o después Domingo Pérez, ¿no? De esa etapa. Estabas hablando, Luis Carriega, ha sido importante para él, pero hace 2 semanas con Alfredo Mejido también hablamos, y fue el que lo sacó en el Sporting de Gijón, que es un hombre, Luis Carriega, que después entrenó al Sevilla, pero después entrenó al Betis, es decir, que fue un gallego ya fallecido que tuvo mucha repercusión. Después empiezan a avanzar, digo porque tenemos que hablar, nos van quedando 13 o 14 minutos y tenemos que hablar, Antonio, todavía de tu gran boom. Antonio Álvarez ha sido, aquellos que tengan una edad ahora mismo, que nos estén sintonizando, yo creo que de los jugadores con más clase y elegancia que han jugado al fútbol. Ese balón que sacaba Antonio Álvarez desde atrás, sacaba con esa suficiencia, eso era algo, él jugó siempre como libre, o casi siempre, y eso era impresionante, Antonio. Es que, Bartolomé, es que quizás mi anterior posición en el campo, que era centrocampista, tú sabes que tienen menos espacio para desenvolverte, para driblar, y sin embargo ahí atrás tenía esa capacidad de ver el juego, y me servía, porque de líbero pues tiene bastante más terreno para mover, para lucirte. Yo lo veía muy claro, de verdad yo lo veía clarísimo, ¿no? Y tenía una cualidad muy importante en el fútbol, y de hoy además. Yo me iba quizá un segundo o 2 segundos por delante del contrario, ¿no? Yo tenía una intuición grande o hacía, con mi manera de posicionarme, hacía que quizá el contrario mandase el balón donde yo le estaba indicando, ¿no? Y eso era una de mis cualidades. Y luego en el 1 contra 1 también era difícil de pasarme, porque yo no era muy veloz, tenía una buena zancada, pero luego iba al suelo muy bien. Entonces, aunque me cogiesen esa pequeña delantera de medio metro, 1 metro, cuando iba al suelo era espectacular, te puedo decir. Sí. Además, yo te puedo decir, como narrador de partido, que daba gusto ese balón que te lo bullo sobre Álvarez toca, levanta la cabeza, lo pasa para Juan Carlos que toca para Francisco, viene hacia atrás, te toca de nuevo Antonio Álvarez, a ver, para la derecha para Nimo, por la izquierda para Curro San José, te toca hacia el que tiene al lado, que es Ricardo Serna. Ese era el equipo de entonces, el equipo con donde él se luce, y donde Antonio, de la mano de Manolo Cardo, hizo una campaña extraordinaria. ¿No fue así, Antonio? Efectivamente. Yo con Miguel Muñoz estuve también. También, sí. Estuve los 3 años que estuvo Miguel Muñoz aquí, también gocé de su confianza. Hubo un momento en que parecía que la perdió en el año que llegó, me lesioné al primer partido que jugábamos, un partido de Copa contra el Jerez, y me lesioné. Y él subió a Nimo, que estaba en el Sevilla Atlético, y Nimo, pues, grandísimo futbolista también, y pues gozaba de la confianza del entrenador, hasta que en un partido en Barcelona, pues, Nimo, antes del partido de Barcelona se lesiona Nimo y yo tengo que jugar en Barcelona. Y allí empatamos a 0, hice un grandísimo partido, y a raíz de este partido Miguel Muñoz empezó a confiar en mí plenamente y desplazó a Nimo al lateral derecho. Claro, que fue donde luego jugó toda su vida después en el Sevilla. Eso fue internacional jugando de lateral derecho, y ahí gocé también de toda la confianza. Pero como bien dice, con Manolo Cardo fue algo más especial. Manolo es hombre de aquí, de la casa, enamorado del buen fútbol, y me dio una confianza terrible.
Manolo me hacía jugar muchas veces lesionado, ¿no? Porque confiaba tanto en mí que decía, Antonio, es que el equipo contigo gana mucho. Sí. No eran lesiones que me impidieran jugar, pero sí lesiones que te mermaban físicamente en algunos momentos, ¿no? Pero yo con Manolo, él me tendió la mano y yo no podía fallarle en ningún momento. Uh-huh. Tú llegaste a ser convocado, pero no debutaste como internacional. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo me voy convocado. Primero eso es una cosa que tengo ahí, no sé, como ahora están los litigios, no sé si meterme en litigio. No, es que yo voy convocado con la selección. Hay una convocatoria de dos equipos, vamos, que en aquella época eran, no recuerdo ya, con tantos cambios no sé si eran 15 o ya eran 18 los que iban convocados, ¿no? Pero nos fuimos todos convocados y una parte de los convocados fue a jugar contra Inglaterra en Inglaterra y otra parte nos quedamos a jugar en Granada contra Inglaterra. Entonces, eso consta como internacional A, porque a la siguiente convocatoria me dieron el escudo de oro de la federación y un papel en el que dice que yo soy internacional A. Y luego, pero bueno, si nos centramos en el hecho del día que podríamos decir era la selección A por antonomasia, ¿no? Nos vamos concentrados a Madrid, jugábamos contra Islandia en Málaga y estuvimos en Madrid 7 días y ya nos volvimos a Málaga y en el último entrenamiento me fastidié un tobillo, golpeé el balón, golpeé en el suelo y el tobillo. Me hice bastante daño, pero como yo había jugado tantas veces lesionado, pensé que aquella era una vez más en la que me tenía que sobreponer al dolor y a esa lesión y que iba a debutar, entre comillas, ya había sido internacional, pero entre comillas, debutar con la selección. Entonces no dije nada porque pensaba que podía jugar. Hablé con Ángel Moore, que era el masajista del sí. Barcelona y de la selección. Y bueno, pues le dije lo que me había pasado, me vio el tobillo, ya lo tenía inflamado y me dijo qué tal y le dije yo, Ángel, yo tengo que debutar mañana, yo aguanto el dolor seguro. Entonces, bueno, pues me dio medicamento, estuvo a medianoche para darme otra vez más cosas y cuando llegó la hora del partido, pues bueno, pues yo no había dicho absolutamente a nadie, nada más que lo sabía Ángel Moore y Francisco, que era mi compañero de habitación. Entonces no había dicho absolutamente nada, pone la alineación y yo convencido de que podía jugar. Entonces cuando ya salimos a calentar al campo, en la primera carrera que yo di, que yo sonaba, crujía por todos lados y era imposible, no podía jugar. Entonces dije que me había doblado el tobillo, no podía decir sí, que venía arrastrando porque no. Claro, y que hubiera sido, bueno, si no lo dijiste en su momento, porque no nos lo has dicho, ya tenía que meter por medio a Ángel Moore también, hubiera salido salpicado, y dije que me había doblado el tobillo y nada, no pude jugar. Después seguí yendo, convocado varios partidos, pero ya había sido Maceda el que había cogido el puesto. Y bueno, pues Maceda irrumpió con fuerza y bueno, pues poco a poco fui desapareciendo de las convocatorias y nada, no pudo ser. Antonio, nos van quedando 5 minutos, te vamos a hablar de muchas cosas. Tú después te vas, juegas en Granada y en Málaga. Incluso si estando en el Granada te ceden después al Málaga y juegas, yo creo que uno de los partidos más de verdad que yo he radio en mi vida. Un Cádiz-Málaga de promoción. Sí. Esto fue espectacular. 120 minutos. Sí, habíamos empatado aquí, o sea, cuando volvíamos a Cádiz, se empató el partido, la eliminatoria, habíamos ganado 1-0 en Málaga y 1-0 en Cádiz, efectivamente, llegamos a la prórroga y llegamos a los penaltis, y bueno, pues el año anterior nos pasó idénticamente lo mismo con el Español, que fue o sea, nosotros descendimos a segunda
y el Español se quedó en primera, y con el Cádiz pues nos pasó igual. Llegamos exactamente igual. Lo que pasó era la misma película. En los penaltis, en el último penalti, lo fallamos nosotros y bueno, pues nos quedamos otra vez a las puertas. Así que jugué 2 promociones y las 2 fueron calcadas. Antonio Álvarez, jugador de leyenda, dorsal de leyenda, pero tenemos que hablar como entrenador de esa Copa del Rey, de esa clasificación para la Champions. ¿Cómo fue ese momento? Tenemos poco tiempo, pero tenemos que contarlo. ¿Cómo fue, Antonio? Bueno, yo tomo la rienda del primer equipo cuando cesan a Manolo Jiménez y quedaban 10 partidos para terminar la temporada, con la final de Copa al fondo, que Manolo Jiménez había superado las difíciles eliminatorias de la Copa, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente conseguimos en el último suspiro del partido en Almería ganar el partido y meternos como cuartos, que entonces no era Champions directo, sino que teníamos que jugar una previa, ¿no? Y llegó el partido de la final de Copa contra el Atlético de Madrid en Barcelona. El Atlético de Madrid, que venía de ganar la UEFA y que tenía un gran equipo. Estaba nuestro queridísimo y desaparecido José Antonio Reyes, sí. Estaba Forlán, estaba el Kun Agüero, o sea que era un Atlético de Madrid bastante potente y con la moral que traían de haber ganado la Copa de la UEFA, ¿no? Y bueno, el partido, lógicamente, eso está grabado en mi mente desde que empieza la concentración, desde que nos vamos a Barcelona, la gente, la confianza que tenía en el equipo, la ilusión que tenía. Y bueno, pues le recuerdo perfectamente cuando ya estamos metidos en el terreno de juego, cuando llegamos, que está el del campo vacío y tal, están los jugadores dentro, yo me salgo al centro del campo allí a mirar un poco el campo y es cuando te das cuenta de la grandeza que tiene el fútbol, ¿no? Cuando miro hacia arriba ese pedazo de estadio vacío y pensar que en una hora aquello iba a estar hasta la bola y lo que nos estábamos jugando, ¿no? Bueno, pues preparamos el partido y lo último que hicimos antes de salir a jugar fue escuchar el gol de Antonio Puerta. Uh-huh. Y de ahí ya nos fuimos al terreno de juego. Fíjate. ¿Fue grande, Antonio? ¿Perdón? Que digo que fue grande, ¿no? Sí. Además, marcado por 2 o 3 circunstancias. Primero yo hice jugar a Luna. Teníamos problemas en el lateral derecho. Me había planteado cambiar la defensa, pero yo conocía a Luna, le había visto jugar muchas veces y confiaba plenamente en él. Y bueno, ahí hizo un grandísimo partido. Además, hubo un momento delicado también porque a Luna le tocaba bailar con una de las más feas, que era José Antonio Reyes, ¿no? Exactamente. Y a los 15, 20 minutos, no recuerdo exactamente, le sacan una tarjeta amarilla. Y un chaval joven, enfrentándose a Reyes o a Agüero, a Forlán, y en ese momento te planteas qué hacer, ¿no? Le dices tú, la experiencia que pueda tener el chaval. Y yo sabía que Antonio dentro del terreno de juego era un tío muy muy cabal, era temperamental, pero muy centrado. Entonces, en el descanso hablé con él y le dije, bueno, le recordé lo que pasaba, la tarjeta que tenía, me dice, no te preocupes, yo no. Y bueno, pues acabó el partido y además siendo uno de los mejores. Y después las otras 2 circunstancias, pues que ganamos la final con goles de gente de cantera, ¿no? De Diego Capel, golazo desde el borde del área, y luego la escapada de Jesús Nava en el último suspiro del partido, como se fue por velocidad y como marcó prácticamente a puerta vacía, ¿no? Ahí sí que fue verdad, ya no quedaba tiempo para que remontase ni nada, porque con el 1-0 siempre, teniendo enfrente al Atlético de Madrid, con los jugadores que tenía, pues sabías que iban a dar el arreón final y que en cualquier momento te puedan empatar el partido. Y eso significaría empatar el partido, el golpe anímico que recibiría y ya una prórroga por delante, en fin, que ya serían otras circunstancias
bastante más adversas, ¿no? Pero afortunadamente Jesús Nava conectó con este segundo gol y ahí fue ya el delirio. Y ahí queda. Antonio, la misma calidad como futbolista la has tenido en esta entrevista. Qué pena que se nos haya agotado el Desde tiempo. luego que sí. Sí, estamos ya casi un minuto fuera de nuestro tiempo. Antonio, ha sido un placer. Qué momento más bonito hemos vivido contigo. Gracias. Un abrazo, muchísimas Gracias. gracias, Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros.